Ok. Hola a todos y todas. Como les mencioné en el foro, estoy grabando la AUX de nuevo, así que voy a repasar un poco las cosas o sea, todo lo que vimos. Voy a tratar de acordarme de las preguntas que se dieron ese día. Bueno, y aquí aparece la tabla de contenidos que vamos a ver. Primero vamos a hacer el repaso, donde vamos a ver Super nuevamente, clases e interfaces. También voy a hablar un poco de overriding y overload. También vamos a ver los principios SOLID. Voy a comentar un poco el JIT, que lo vamos a utilizar en el curso. Y al final hicimos un ejercicio nuevo que voy a explicar un poquito a la rápida y voy a subir el código de la solución. ¿Ya? Ok, entonces primero vamos a hacer el repaso. Como verán, estoy como presentándoles el PPT así nomás porque hice harto código para que pudiéramos ver el ejemplo en la práctica. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser DC Super. Aquí tengo. Para este le robé un ejemplo que usó el profe, que es el A y B. Bueno, lo primero que hice fue, o sea, en verdad lo que queremos saber acá es qué es dis y super. En la clase yo en su momento pregunté y me dijeron que dis y super igual son objetos y que también super significa superclase y dis se refiere a la clase en la que estamos. Entonces, acá tenemos la clase A, y tenemos la clase B que extiende la clase A, es decir, B hereda de A y A es la superclase de B, ¿ya? Entonces, algunas cosas que necesitan saber de super, en verdad no le tengan miedo. Super se refiere a como la clase superior. Y lo que ven acá es el constructor. El profesor ya sé que les había pasado los constructores, y esto de hecho es una duda que se comentó en clase, que era, por ejemplo, por qué en este caso, por ejemplo, tengo public class B y después hago public B. Eso se hace porque este es el constructor. Yo puedo tener clases que no tengan constructores, así como hay unas que sí lo tienen. En este caso yo estaba tratando de crear un objeto, entonces por eso necesitaba un constructor, para darle los valores que el objeto iba a tener. Y bueno, acá hicimos la clase A que recibe un dato 1 y un dato 2. Recuerden que se inicializan, o sea, perdón, se ingresan las variables acá arriba y después, si uno quiere entregarles el valor por medio de lo que entrega el constructor, se lo pueden asignar de esta manera. También sirve si hacen this punto. Eso también puede ser. Ok, entonces, ¿qué cosas hay importantes? Por ejemplo, acá cuando ven esto, aquí lo que se está haciendo es ejecutar el constructor de la clase superior. Es decir, voy a hacer algo mejor que lo voy a mover a la derecha. Yo tengo aquí la clase A y tengo acá la clase B. ¿Ok? Están separadas. Entonces la clase A recibe un dato de 1 y de 2 y la clase B extiende de A. Entonces yo tengo que colocar el super acá. Si yo lo saco, me tira un error. Porque me dice, no hay un constructor por default en dummy, o sea, en A. Entonces tengo que sí o sí colocarlo. ¿Ok? Y si se fijan, aquí también me tira otro error, porque A me pide que le dé datos. Si es que A fuera vacío, por ejemplo, si yo le saco esto acá y esto acá, listo, se fue el problema, ¿ok? Entonces en super, cuando yo hago super y coloco los paréntesis, es porque yo le voy a dar los valores que utiliza el constructor de la clase de acá, ¿ok? Eh, ya me voy a devolver, no, control Z, ya, ahí está. ¿Qué más? No puedo poner super con los datos, con otros datos. Por ejemplo, si quisiera hacer como de 2, de 1, me ha tirado un error. Incluso esto nos va a permitir un poco entender más, porque acá dice, el llamado a super tiene que ser el primer statement, o es decir, como lo primero que se coloque en el cuerpo del constructor de esta clase. Se puede estar solo una vez. Y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es super se refiere a la clase superior. Entonces yo puedo como invocar a los métodos de la otra clase. Lo que hicimos ese día en el AUX fue, por ejemplo, generar los get. Ahora los voy a ahorrar y los voy a crear de nuevo, que en verdad no los hice a mano, sino que este es un pequeño truco, que hacen clic derecho, generate, y aquí ustedes pueden generar el constructor, los getter, los setter, los equals, y en este caso yo quiero los getter and setter. Entonces aprieto getter and setter y me pregunta, ¿de cuál quieres que te haga como tu getter y setter? Y ya, coloco el dato 1. Y ahí yo puedo llamar a este método que es para que me dé ese dato.
Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer como, quisiera obtener el dato 1, yo puedo hacer super.getDato1, ¿ok? Entonces, algo que habían también escrito por el foro es super con paréntesis es para el constructor y super con punto es para métodos o variables. Si se fijan acá, los primeros les sale como F, que se refieren a F, no, se refieren a cómo sacar los datos, y M se refiere a método, ¿ok? Entonces aquí les aparecen todos los métodos que pueden invocar con la variable o el objeto que están utilizando. Y lo mismo pasa con this. La diferencia es que con this ustedes no como no pueden como darle el constructor, se chinga. Por ejemplo, si hago eso, falla porque no, ni siquiera sé si iba a tirarme, me va a explicar el error. Dice, bueno, que debería estar arriba, pero en verdad hacer esto acá no tiene mucho sentido, pero sí podemos obtener los valores. Por ejemplo, si hago this punto, me sale dato extra, que es una variable que yo coloqué aquí arriba, dato 1, me aparecen también los métodos, ¿ok? Entonces consideren los que son un objeto y que de esa forma lo pueden utilizar. Ok, entonces ahora veamos un poco de clase abstracta. Ya. Primera duda que me hicieron ese día de clase abstracta fue que, voy a cerrar esto, y este voy a correr por acá. Fue, ¿puede una clase abstracta no tener métodos abstractos? Y la verdad es que sí, sí puede, pero una clase abstracta tiene que tener al menos un método abstracto, porque si no, no tiene sentido que sea una clase abstracta, ¿ok? Bueno, es importante siempre acordar, si quiero hacer una clase abstracta, por buen diseño, siempre colocarle, por ejemplo, si quiero hacer una clase como animal abstracta, le coloco abstract animal, pero aparte, la forma de escribirlo es colocar acá como la privacidad, luego colocar abstract y después class, ¿ok? Y también si quieren hacer un método, colocan la privacidad, abstract y lo que retorna. Eso es importante, un método abstracto no tiene cuerpo. Yo acá no puedo hacer como abstract void y le doy un cuerpo. Esto debería como indicarme abstract methods cannot have a body, o sea, es como no puedes decirle qué hacer porque es un método abstracto, ¿ya? Importante que sepan eso y también que siempre que les salgan estos errores, porque igual a uno se les puede pasar, lean bien qué les está diciendo, porque IntelliJ muchas veces les va a decir cuál está haciendo el problema, ¿ya? ¿Estoy grabando? Sí. Ok, entonces la pregunta que también, o sea, que tratamos de responder esto era como, ¿cuándo hacer una clase abstracta? Si ven, los métodos abstractos lo que hacen es cuando tú quieres que tus clases que te hereden tengan un método, pero definido por sí solas, ¿ok? Es como que yo le digo, tú, tú tienes que comer, en este caso, que es el ejemplo. Ahora tú ves cómo comes. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Acá hicimos un método abstracto que se llama comer y cada clase hizo lo que quiso con su em, con el método. ¿Ok? Em, ya, sorry que pasé un poco la grabación porque me dio miedo no haber estado grabando la pantalla correcta. Bueno, ok, entonces eso es lo importante de la clase abstracta, saber que en el fondo eso es lo que queremos cuando uno la crea, que es como darle un template y tiene que ser algo que no vamos a usar. Por ejemplo, acá, eh, eso tienen que siempre recordar, yo no puedo instanciar abstract animal. Por ejemplo, yo acá tengo la clase abstract animal que recibe una especie, un nombre, años de vida y una fuerza, ¿ok? Y después acá tengo las clases hijas, que son, por ejemplo, acá anfibio y mamífero, ¿ya? Aquí con esto. Yo no puedo hacer, aquí estuve tratando de como crear objetos a partir de los que ya habíamos hecho, y aquí no puedo hacer abstract animal como animal igual new
abstract animal de algo, ¿ok? No puedo. Porque dice, abstract animal es abstracto y no puede ser instanciado. Cuando se hable de ser instanciado es como a crear un objeto. Por ejemplo, aquí yo estoy instanciando mamífero, porque creé un objeto de esa clase. Entonces, yo no puedo hacer new abstract animal. Y tampoco podría acá hacer, por ejemplo, en este caso, mamífero está heredando de abstract animal. Entonces, yo no puedo hacer como new mamífero. Esto es, o sea, esto está mal hecho, ¿ok? Aunque quizás, bueno, se supone que debería tirar error, pero si es que no tira error, igual está mal, porque no tiene sentido crear un objeto que sea un abstract animal, porque la idea es crearlo para que no sea instanciado. Entonces, hacer esto está mal. En este caso yo tendría que poner mamífero, ¿ok? Porque no puedo instanciar abstract animal. Eso es como, ojalá que lo tengan como siempre en mente. Eh, ¿Qué nos queda? Interfaces, y de ahí vamos a ver ahora. Ya. Para las interfaces, ya, aquí voy a reutilizar un ejemplo. No, mejor voy a utilizar el del ejercicio que después voy a comentarles. Acá nosotros teníamos, en este ejercicio se trató de como, abstraer los Pokémones. Entonces, lo que hicimos fue crear un abstract Pokémon que nos da el template para los demás Pokémones y tiene los métodos, por ejemplo, le dimos puntos de vida, nombre, puntos de ataque, defensa. Entonces, si se fijan, acá, por ejemplo, hay un método abstracto que dice como public abstract void attack y que recibe un Pokémon. Aquí, ¿cuál era el problema? Para que en este caso el ejercicio la persona supiera atacar, cada Pokémon tenía ese método. Entonces yo hago, por ejemplo, Charizard.attack, pero yo le tengo que dar un Pokémon. Pero en este caso nosotros hicimos una clase abstracta. Entonces, a pesar de que esto me tire error, o sea, no me tire error, yo no puedo hacer como que recibe un abstract Pokémon, porque no puedo instanciarlo. Entonces, este es un problema y por ello nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer una interfaz que fuera implementada por Abstract Pokémon, tal que tiene los métodos que se van a utilizar y que nos permita hacer esto de que le decimos que llega alguien, porque nosotros hicimos Pokémones de fuego y de agua. Entonces ustedes dirán, ya, pero ¿por qué no ponemos agua? ¿Ok? Como se llama water. Sorry por el Spanglish. ¿Por qué no puedo poner como Water, ok? Si es un Pokémon. Ya, pero es que eso implicaría que yo también tendría que hacer un Public Extra Boy Attack de fuego. Y hay veces en las que como que, si se fijan, voy a tener que hacer como esta conciencia mentalmente. Así como voy a poner a atacar y imagínate, yo no sé qué Pokémon me está llegando. Entonces no puedo poner como solo agua y solo fuego porque tampoco es extensible. Entonces necesito algo que los encapsule y por eso voy a utilizar una interfaz. Y bueno, eso, recordar que la interfaz o sea, sirve para estos casos. También pueden guardar variables y métodos. Y son súper útiles, no hay que tenerles miedo. ¿Ok? Ya, vamos a ver ahora el override y overload. Ok, aquí creo que tenía un método de override. Ya. En este mismo ejemplo que voy a explicarles mejor después, hacemos override. Aquí tenemos el método, este otro método abstracto que se llama dormir, ¿ok? Entonces yo le digo, cada Pokémon que me herede de mi clase abstracta tiene que tener un método dormir. Y aquí, por ejemplo, el de fuego dice, no me estoy quemando, solo estoy durmiendo, ¿ya? Y si se fijan, aquí hay un override. E incluso esto lo vimos en la aux, que yo lo saqué y como que no tiro error, ¿ok? Ustedes dirán, pero entonces no es necesario, ¿por qué lo voy a hacer? Bueno, el curso es sobre buenas prácticas de metodología y diseño de programación. Entonces, el override, bueno, el código aquí inmediatamente después cuando se procese va a entender que este dormir viene de acá, ¿ok? Va a entender que estás haciéndolo porque como tu padre o tu madre te dijo que lo hicieras, tu clase padre o madre. Entonces,
¿para qué uno lo hace? Para que sea el código entendible y para ayudar también a que sea más fácil de procesar, porque inmediatamente aquí hace la conexión. Por ejemplo, acá el otro método que les había comentado, que es attack, también tiene override, porque viene de acá, ¿okay? Viene de su clase superior. Y respecto al overload, quería comentarles un poco cuándo es bueno y cuándo es malo hacer overload. Por ejemplo, lo mismo que acá de como el Pokémon. Podríamos haber hecho, por ejemplo, Public Astral Void Attack Water o Public Astral Void Attack Fuego, ¿ok? Pero imagínense qué pasa si quisiéramos añadir, no sé, 5 tipos más de Pokémon. En verdad no sé cuántos hay. Tendríamos que hacer un método para cada uno de ellos y eso ya no tiene sentido. O sea, es overkill que se dice, que es como no vale la pena. Y aquí les tenía un ejemplo para ese. Imagínense que yo tengo una clase persona que guarda internamente nombres, apellido y dirección. ¿Okay? De momento esos son las variables que tenemos y aquí está su constructor. Yo tengo la clase persona, que public persona, aquí le doy los valores y después los conecto. Recuerden que cuando hago this punto me refiero a estos y cuando hago igual name, por ejemplo, es el que viene de acá. Recuerden que pueden llamarse de otra forma, onda yo le puedo poner le puedo poner A y me va a entender. Pero usualmente se dejan con el mismo nombre como para hacer la conexión, como this.apellidos igual apellidos, que es lo que entra en el constructor. Ok, entonces, ¿cuál es el caso? ¿Qué está pasando acá? Entonces yo tengo persona y yo digo, ya, ¿qué pasa si esa persona quiere cambiar sus datos? Entonces yo pongo public void cambia si es que solo me da el nombre. Public void cambia si es que si me da su nombre y su apellido. Y también voy a hacer otra que se llame, uy, allá, ahí está, voy a hacer otra que me den el nombre, el apellido y la dirección. Entonces, voy a añadir punto dirección igual dirección. Entonces, imagínense yo quisiera ahora añadir el root. Tendría que poner otro caso en el que me den el root. O imagínense que me dan el nombre y la dirección. Entonces, ahí va a ser como muy complicado y poco entendible lo que está pasando. Entonces, aquí está el problema. Se hará muy complejo y se va a repetir mucho código al hacer overload en este caso. Recordemos que overload significa como tener métodos que tienen el mismo nombre y quizás hacen algo similar, pero que tienen un distinto payload, que se llama, es decir, como que le llegan atributos distintos o como que los atributos van creciendo. Bueno, aquí se comenta lo del root, y para poder añadir, por ejemplo, eso del root, o imagínense, no sé, pues root edad, o fecha de nacimiento, ya cada vez va a ir creciendo. Entonces, eso es un mal diseño. ¿Cuál sí sería una solución? Y la tengo acá, es que el método cambia, en vez de utilizar todos estos como métodos similares, va a usar, le va a llegar una persona. Es decir, entonces, cuando, por ejemplo, imagínate, yo soy la que está recibiendo los datos. Le pregunto así como ya, persona A igual new persona. Y le digo, ya, dame tu nombre, ¿ok? Ya, J. Ya, después le digo, dame tu apellido, AH, ya. Y después le digo, ya, dame tu dirección. Y imagínense esa persona no me quiere dar, no me quiere dar, ok, le pongo null, que es nulo. Y listo. Y después estos datos se van a procesar de alguna manera y cuando quiero utilizar el método cambia, simplemente le va a llegar eso. Y si es que está el nombre, cambia el nombre. Si es que está el apellido, cambia el apellido. Si es que no está la dirección, simplemente lo va a guardar como nulo y no tengo que ir como cambiando esto una y otra vez cada vez que vayan implementando los datos. ¿Ok? Voy a volver para no tener esto editado. Ya, ok. Y eso es en verdad lo que les quería comentar del repaso. Otra duda que hubo es, ¿qué significa void? Void significa vacío. Es un método que no retorna nada. Si yo quisiera hacer un método, por ejemplo, que me retornara un int, yo hago public int, prueba. ¿Ok? Ando un poco creativa. Y aquí sí o sí tiene que ir un return, porque yo le estoy diciendo que este método me va a retornar algo. Si yo quiero que el método no me retorne nada, le coloco void. Si quiero que el método me retorne algo, le pongo string.
y así tienen que ir ustedes acordándose qué es lo que van a devolver. O incluso si quieren devolver la misma clase que están usando. Por ejemplo, yo digo ya, voy a retornar una persona. Entonces yo aquí hago new persona y le pongo, no sé, pues nombre, ejemplo. Ejemplo, coma a, coma null. ¿Ya? Ahí eso es lo que tienen que tener en consideración cuando ven lo que está entre el nombre del método y público, o sea, y la privacidad que ustedes escogen, es lo que se retorna. ¿Ya? Ok, ese sería entonces el repaso. A continuación, vamos a hablar de lo que son los principios SOI. Ok, entonces, ahora vamos a ver lo de los principios SOI. Em, Primero, comentarles qué son los principios SOLID. En el desarrollo de software, recordemos que software es muchas cosas. Por ejemplo, puede ser una aplicación web, puede ser un programa que maneje una máquina, distintas cosas. No solo es importante que funcione, sino que también como que se siga haciendo principios para que sea algo bien hecho. Que eso es en verdad lo que nos tratan de inculcar en la carrera, que es eh, vamos a aprender a hacer bien las cosas. Ese es el punto. Y por lo mismo es muy bueno tener en consideración los principios SOLID. Como vemos hay 5 de ellos, y por eso SOLID, SOLID. Bueno, les voy a comentar un poco del primero de ellos, el Single Responsibility Principle, que es el principio de responsabilidad única. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es que como que su clase haga una cosa. Por ejemplo, si es una clase que está modelando como que ustedes abstrayeron algo, así como, no sé, un auto, la idea es que solo se encargue de modelar el auto, ¿ok? Porque recuerden que, eh, bueno, usando los ejemplos, podemos hacer clases, ya, por ejemplo acá, podemos hacer clases de Pokémon que representen ciertos tipos de Pokémones, pero también, ay, perdón, no era este, era este de acá. Por ejemplo, podemos hacer una clase, en este caso era la clase A, y podemos hacer la clase B, ¿ok? Pero también podemos hacer una clase que en verdad lo único que se encarga es como de hacer correr cosas o de crear objetos y está bien, ¿ok? Entonces las clases no solo son para modelar algo, sino que también pueden hacer cosas. Y la idea del primer principio es que si va a hacer algo, que sea solo una cosa. Por ejemplo, que eso que le estamos mencionando, como que sea una cosa, sea algo, o sea, igual general, pero que sea como el foco. Por ejemplo, si está modelando algo, quizás va a tener más de un método y eso puede que esté bien, pero la idea es que no se meta con otra cosa. Si ustedes quieren, no sé, por ejemplo, manejar como las operaciones que hay en un banco. Eh, a- Puede que en algún caso no esté correcto, que todo, por ejemplo, en lo que sea retiro, traspaso, eh, no sé, depósito, vayan en una misma clase. Quizás es mejor hacer clases separadas que haga cada una de esas cosas. Eh, y eso es lo que va al principio, ¿ok? Como que tener en mente qué es lo que quiero que haga esta clase y que solamente haga eso, no haga dos cosas o tres a la vez, pero tampoco siendo tan detallado como les mencionaba. El segundo principio es el Open Close Principle, que este es sumamente importante y van a escucharlo mucho como en forma de hacer código extensible. ¿Qué quiere decir el código extensible? Que sea algo que se pueda ir creciendo. Usualmente nosotros hemos hecho tareas como, no sé, implementeme Quicksort para este tipo de datos, ¿ok? Y eso es como algo pequeño. En la tarea ahora y después los proyectos futuros vamos a ver cosas que van a ir creciendo. Primero vamos a hacer un modelo de datos, por ejemplo, o vamos a hacer como un diseño de clase y después estos objetos van a interactuar entre ellos, entonces ahí vamos a tener que ir haciendo más y más clases, interfaces, para que todo vaya funcionando. Entonces la idea es que cada vez que yo quiera añadir algo, no tenga que hacer demasiados cambios. Entonces, el open close se refiere que está abierto a como, o sea, como extensible, a que siga creciendo, pero está cerrado a muchas modificaciones, porque la idea es que no sea tan complicado hacer modificaciones. Por ejemplo, eh, aquí en el de los Pokémones, ya, eh, aquí tenemos como un abstract Pokémon, ¿ok? Entonces yo digo, ya, ¿qué pasa si quiero añadir otro tipo de Pokémon?
Yo vengo acá, New Pokémon, New Class, y le pongo, no sé, tierra, y listo. Le doy sus características y ningún problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, también, también podemos ver este ejemplo en lo que vimos, o sea, ver estos casos en el overload, donde teníamos como 1000 tipos de métodos que cambiaban los datos, cuando en verdad simplemente podíamos resolverlo de una sola forma y muy sencillo. A eso se refiere ese principio en general. Recuerden siempre conectarlo con la palabra extensible. Eh, el tercero, el del Scope Substitution Principle, es como uno de los como más complicados de ver, que está basado en que siempre que yo pueda, recuerden que nosotros tenemos clases madre y clases hijas. Entonces, siempre que yo pueda, tengo que poder reemplazar mi clase hija por la clase madre. ¿Cómo hago esto? Aquí tengo los ejemplos. Ya. Por ejemplo, aquí estaba testeando Pokémones. Y si se fijan, yo aquí a Bullpix es un iPokémon. Es está del tipo Pokémon. No, no le dije si era ni fuego ni agua. Y está bien que yo pueda poder llamarlo así, porque esa es. A ver, quizás este ejemplo no es tan claro. Ya, mejor con B y A, para evitar enredarlos. Yo tenía que la clase B era hija de la clase A. Entonces, lo que quiere decir el principio es que ustedes pueden ser capaces de. Déjenme escribirlo de nuevo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un objeto de clase B, yo también puedo hacer lo que sea como del tipo A, si es que no tengo el inconveniente, ¿ok? Entonces, B de 3,4. Y este puede ser, perdón, yo quería hacer uno tipo A. Esto está bien, o sea, si es que esto no me genera problema, yo puedo modelar uno de tipo B usando el de tipo A. Y a eso se refiere, ¿ok? Como de que la clase hija debe ser reemplazable. B era la clase. ¿A qué nos referimos cuando decimos como cada vez que pueda debe ser reemplazable? En este caso, nosotros le añadíamos al constructor un tercer valor. Entonces, si yo quisiera hacer como A, objeto prueba, ya, igual new A, ya, y yo sé que A recibe dos valores, pero ahora yo le quiero dar un tercero. Entonces, si pongo 2, aquí me va a fallar. ¿Por qué? Porque la clase A solamente recibe 2. La clase B es la que recibe 3. Entonces, en este caso, yo no puedo reemplazarlo por su clase madre, ¿ok? Porque no lo reconoce. No, porque el constructor recibe cosas distintas. Pero si es que, imagínense, no quiero darle ese dato, o no lo voy a usar, también puedo llamarlo por la clase A y a eso es lo que está ligado al principio. El cuarto es del Interface Segregation Principle, que es segregación de interfaces. ¿Qué tiene que ver esto en este? Hay que estar muy atentos y atentas a lo que están haciendo. Por ejemplo, yo estoy modelando las aves. Entonces voy y me hago una clase ave, de la cual heredan pingüinos, patos, golondrinas, lo que sea. ¿Ok? Entonces en esta clase aves, yo coloco el método vuela. ¿Ok? Entonces yo digo, ya, sí, todos vuelan. O sea, yo digo, si las aves vuelan, entonces le pongo el método volar. Y estoy haciendo ya, pues estoy escribiendo cómo vuela el pato, cómo vuela la golondrina, y llega el pingüino. Y digo, hey, ¿qué pasó acá? El pingüino no vuela. Entonces ahí tendría que poner un mensaje de error, o quizás voy a imprimir algo que diga como, en este caso, el pingüino no vuela. Eso está mal, porque si voy a poner algo que deberían hacer todos, es porque todas las clases que heredan deberían poder hacerlo. Y si no, es porque ese método no va a ir. Eh, entonces, ¿por qué en esos casos podría ser interfaces? Aquí les voy a mostrar un ejemplo de esto. Ya, imaginemos que yo tengo una disquera y, ya, y tengo productos.
Y yo digo, ya, los productos van a tener un nombre, un stock, una fecha de salida y una categoría. ¿Ok? Genial. Y ahí yo tengo libros, CDs y DVDs. ¿Ya? Aquí está el CD y aquí están los DVDs. ¿Ya? Aquí sí pueden ver. em, bueno, aquí son distintos documentos, por si acaso, que se puede doblar hartas veces la pantalla. Ya, pues yo digo, yo tengo voy a sacar mi cámara porque tengo los productos, entonces le digo ya, todos estos productos van a tener esta variable. Ok. Y yo digo ya, pues DVD va a implementar producto porque esa es la interfase correcta. Y también voy a decir ya, libros va a implementar producto y todo. Y después digo ya, voy a añadir, me acordé, digo, oh, me acordé que los libros y los DVD tienen que tener una edad sugerida. Entonces yo voy acá y pongo como un int, por ejemplo, tal que uno verdadero o cero falso, int como mayores de edad, no sé. Y va cero. Supongamos que viene en falso por default. Pero después yo digo, hey, pero CD no tiene como, no tiene valores mayores de edad, o sea, no lo requiere. No, perdón, esto estaba mal, esto fue algo que me preguntaron en la UX. Eh, y digo, pero, hey, CD no necesita edad sugerida, entonces, ¿por qué tendría que tener la variable edad sugerida si es que no lo necesita? Y ahí es cuando, por si acaso si escuchan, es mi gatita que está reclamando porque salió su mamá. Ya, entonces yo digo, ¿por qué CD requiere que hayan una edad sugerida si no lo necesita? Entonces ahí es cuando dicen, bueno, entonces voy a tener que hacer otra interfaz que modele a estos productos que sí requieren la edad sugerida. Entonces ahora yo voy y me hago una interfaz, en este caso que se llama explicit, y yo digo, ya, ¿qué productos en verdad necesitan que tengan como una edad explícita? Entonces, ahora DVD, que lo requiere, implementa a productos ya explicit. CD solamente implementa productos porque no requiere la edad sugerida. Y los libros implementan a productos ya explicit. Recuerden que pueden implementar a más de una clase. O sea, perdón, a más de una interfaz. Se implementan interfaces, se extienden clases, por si acaso. Ya, y por último, el Dependency Inversion Principle es que siempre que se pueda, yo tengo que intentar usar la clase que está más grande en jerarquía. Si lo vemos con el ejemplo de las aves, eh, algo que sí va a manejar a todas las aves es que todas las aves comen, ¿ok? Entonces, si yo quiero que, no sé, hacer que mis aves, o sea, os voy a modelar solamente la parte en la que las aves tienen que comer, no tengo motivo para usarlos en particular cuando yo puedo usar la clase ave, porque yo sé que todos van a comer. Eso es como, es lo que tienen que quedarse, que es como cuando pueda usar mi clase más grande, la voy a usar. Pero ojo, recuerden, nunca olviden que si es que mi clase de las que las heredan es abstracta, no la puedo usar, ¿ok? Em, Ok, entonces esos son nuestros principios SOLID. Algo que tengan mucho en consideración es que de repente quizás van a tener que no seguir alguno y eso en verdad está bien, porque ahora en la tarea sobre todo vamos a tener un proyecto que igual quizás no va a ser tan grande en función de los que van a ver después, pero en este momento va a ser uno de los más como completos que van a tener, entonces tienen que ir haciendo, siempre se parte de lo más pequeño, pero a medida que va creciendo y vamos a hacer que las tareas se relacionan entre ellas. Entonces, la primera tarea va a ser un poco más básica y van a tener poca tierra sobre donde partir, entonces van a poder ir diseñando desde el principio, pero después en la segunda se va a añadir un poco más de complejidad, entonces van a tener que extender su código y, y ahí es cuando van a tener que utilizar más que nada estos principios. Quizás de repente van a fallarle a alguno, pero eso está bien, eso pasa y, y no hay problema, pero sí traten de seguir los que más puedan. Y ojalá el que siempre tengan en mente es de que su código sea extensible, porque la segunda tarea va a depender de la primera y la tercera tarea va a depender de la segunda y la primera. Entonces, mientras mejor sean sus tareas, o sea, mientras mejor diseñadas sean sus tareas, más fácil va a ser de ir añadiendo estas nuevas funcionalidades. Por si no sabían el término, funcionalidades, por ejemplo, algo que se puede hacer, como si estoy modelando aves,
y no tengo el método caminar, esa sería una nueva funcionalidad de la clase. Y bueno, eso era lo que le íbamos a comentar. Esta es como la materia nueva de hoy. Lo otro que les iba a comentar ahora es lo de instalar Git. En la universidad, o sea, en el curso vamos a utilizar este como gestor de versiones. ¿Qué se refiere a eso? Es como ustedes tienen un proyecto y, y la idea es que que lo usen bien solamente es un beneficio para ustedes. La idea es que nosotros les vamos a pasar la tarea, ustedes van a utilizar un repositorio que es como una carpeta que va a estar como sincronizada con una nube. Entonces, ustedes pueden hacer commits que son como cuando hacen cambios. Entonces, si es que por alguna razón ustedes se equivocan o si es que se les borra la tarea y hicieron un commit hace poco, va a quedar guardado. Entonces, ya, aquí les voy a dejar en la PPT los links de cómo crear la cuenta en Git. Aquí tengo los links para que los veamos. Ya, entonces, ¿qué van a necesitar? Bueno, crearse una cuenta en GitHub. Ojo que es GitHub, no GitLab, que a veces se equivocan. GitHub, no GitLab. Tienen que instalarlo en su computador. Aquí están las instrucciones, en verdad no es muy difícil de hacer. Y si se fijan, igual que como cuando instalamos Java, como que primero les pedía revisar que lo tuvieran. Entonces ustedes van a su CMD y hacen git version, creo que era con sin guión, sí, sin guión. Git versión, y por ejemplo yo la tengo instalada y ahí me avisa como está instalada, entonces listo. Instálenlo en su computador, no es difícil de seguir, cualquier problema nos dicen. Bueno, aquí está la guía de instalación que les voy a poner el link en la PPT, que después les va a mandar como Git for Windows Installer o Mac si es que tienen Mac, o Linux si es que tienen Linux. Los va a mandar al que corresponda, les va a decir cómo descargarlo y una vez que lo tengan instalado en su computador, tienen que setear su usuario, que también les voy a dejar el link para eso. Pero para poder setear su usuario tienen que primero crear su usuario y eso se crea en la página online. ¿Okay? También les voy a dejar el link. Y es importante que tengan su usuario creado para poder copiar el repo de la tarea. Pero bueno, como la tarea igual se va a entregar después del 18, entonces al principio quizás no van a necesitar codear tanto, así que ojalá lo puedan tener para el lunes, pero si no, lo pueden hacer después, no va a haber problema, nosotros les vamos a pasar un link, ustedes lo van a pinchar después cuando les subamos la tarea y ahí van a poder trabajar sin ningún problema. Algo que vimos en la AUX el otro día, que les voy a mostrar rapidito, es más o menos cómo funciona GitHub una vez lo tienen instalado. Yo, por ejemplo, acá tengo un proyecto, que es un repositorio. Entonces, yo aprieto clic derecho encima y me aparece Git Batch. No es Git Guide, es Git Batch. Ese es el que tienen que apretar. Entonces aquí yo puedo hacer distintas cosas. Un mensaje de este estilo les dice como, ok, sí, aquí hay un repositorio. Por ejemplo, a mí me dice main, que estoy en la rama main. Pero si abriera, por ejemplo, este que no es un repositorio, debería decirme como, aquí no hay ningún repositorio. Y está cargando, ya, bueno, no me lo mostró. Pero quizás si le pregunto por su estatus. Bueno, ok. Bueno, no funcionó, pero lo importante es que hacen clic derecho encima, Git Batch, llegan acá y para saber en qué estado están, hacen Git Status y tienen que, siempre lean el mensaje, perdón la palabra, pero no hay que ser apurete en esto, como que cada vez que hagan los pasos para subir sus commits, vayan leyendo qué es lo que les dice. Por ejemplo, aquí dice, tu branch, que es decir, como tu rama está adelantada por un commit. Entonces, sí, tengo que publicar los commits que tengo ahora para no tener problemas. No lo voy a hacer, pero les voy a mostrar algunos comandos. Por ejemplo, git status les dice como en qué estamos. Después tenemos, por ejemplo, git add, punto, que es para añadir los cambios. Tenemos git fetch, que es como para agarrar toda la info que está en la nube y bajarla a mi repositorio. Tenemos git push, que es, perdón, primero git commit, que es una vez que yo hice git add, yo puedo hacer git commit y aquí
el comando es git espacio commit con 2m espacio -m, y aquí escriben, por ejemplo, un título, que la idea es como que les recuerde qué es lo que están haciendo, entonces traten de ser explícito. Por ejemplo, si yo estoy en la tarea y digo como, ok, no sé, parte 1 funciona, falta pasar los test de ataque. Y listo. Traten de ser lo más descriptivo, eso en verdad es para su beneficio. Y después que ustedes hacen commit, tienen que puchar, entonces hacen git push. Que se sepa que yo aquí no he entrado ningún comando, cada vez que quieran como hacer algo tienen que como apretar enter para que se entienda. Entonces git commit, enter, después git push, otro enter, ¿ya? Igual vamos a subirlas, yo creo que un video después para que sean más claros, les estoy dando una idea. Pueden usarlo para muchos otros ramos y se los recomiendo porque les va a servir para aprender a utilizarlo mejor, que es súper valorado después en el ámbito laboral, y también para que puedan manejar mejor sus tareas y sus proyectos. En verdad es súper útil. Y, ok, voy a comentarles ahora un poco lo del ejercicio que hicimos, que no era evaluado, y que en verdad no lo pude grabar en Discord porque estábamos en Discord y no tengo cómo grabar la pantalla o se pone muy lento, entonces no quise. Pero les voy a subir la solución y aquí está el ejercicio. Es el de Pokémon que usé como ejemplo hace un ratito. Ok, entonces le puse un readme para que lo lean con el enunciado. También le puse un readme a otro ejemplo aquí, en el interface example, para que vean más o menos qué es lo que quise hacer ahí. Pero también va a estar acá grabado. Entonces, ¿qué fue el ejercicio que hicimos? Este es un poco de double dispatch, pero tiene un poquito de todo. Vamos a tratar de modelar los Pokémones y vamos a decir ya, por esta vez solamente tenemos la clase Fuego y Agua. Los Pokémones van a tener un nombre, puntos de vida, puntos de ataque y puntos de defensa. Va a haber un método dormir que va a imprimir un pantalla, un mensaje particular para cada tipo de Pokémon. Y va a haber un método attack que va a recibir como parámetro a un Pokémon y tiene que ver bien cómo atacarlo, porque la cosa no funciona igual. Onda, si un fuego ataca un fuego, el daño va a ser los puntos de ataque. Si un fuego ataca un agua, el daño va a ser los puntos de ataque del atacante por 2. Si un agua ataca un agua, y así. ¿Ok? Entonces, lo primero que van a hacer acá es diseñar la arquitectura y luego vamos a crear los métodos de dormir y después los métodos de ataque. Y bueno, entonces la arquitectura que seguimos fue hacer una clase abstracta para modelar los Pokémones. Entonces, le hicimos la clase abstracta en general porque, por ejemplo, el método de dormir, cada uno va a tener su propio método de dormir. Entonces no tenía sentido que aquí lo hiciéramos de una forma y después los otros le hicieran override. Entonces, por eso el método es abstracto. También de prueba hicimos un método que saludara un Pokémon. Y bueno, también hicimos abstracto el método attack para que cada uno de las clases supiera cómo atacar a su oponente. ¿Ok? Y bueno, lo primero que fue el método dormir, dijimos, claro, como cada uno va a dormir como quiera, entonces le hicimos el abstract y después, bueno, se coloca override, por lo que les comentaba, que es un buen diseño de programación. Y bueno, en el caso del fire dice, no me estoy quemando, solo estoy durmiendo, y en el caso del agua es, no me estoy ahogando, solo hago tutito. Eso sería como para el método dormir. Después quisimos implementar un método de salud que reciba un Pokémon y lo saluda por su nombre. Recordemos que los Pokémon tenían guardado su nombre. Y aquí tuvimos un problema que era como, ok, me va a llegar un Pokémon y yo quiero que sea cualquiera, pero si pongo, por ejemplo, que me va a llegar uno de fuego, ¿qué va a pasar con los de agua? Voy a tener que hacer otro método que diga como saludo agua. Esto, como lo habíamos visto, no es, perdón que eso cuadra. No es un buen diseño, ¿ok? Esto funciona, pero a nosotros no nos interesa que solo funcione, nos interesa que esté bien hecho. Entonces, necesitamos algo que me una a los dos tipos de Pokémon. Entonces, la solución que utilizamos fue
crear una interfaz. Y esa es la interfaz de ePokémon. Entonces, Abstract Pokémon la implementa y tiene los métodos de getName, getAttack, estos que son los del ataque, y el método de dormir. Entonces, nosotros ponemos acá que para decirle que le llega un Pokémon, creamos la interfaz, entonces ahora le decimos, va a llegar un Pokémon, y para sacarle el nombre en este caso es getName, que como vimos, sí está en la interfaz. Y bueno, ahora pasando al más complicado que es Attack. Para poder hacerlo utilizamos Double Dispatch, que es algo que aún no ven y que el profe él va a pasar después, así que si no quieren ver esta parte todavía, adelante. Lo esencial de acá es que estamos enseñándoles cómo atacar y como veían en el enunciado, no se atacaba de la misma manera para todos, entonces hay que ver cómo hacerlo sin preguntarle a la clase, que ese es el punto más importante. Está mal hecho preguntarle la clase a otro objeto. Por ejemplo, yo decirle, hey, ¿tú eres fuego o eres agua? No, eso está mal y es uno de los aprendizajes más importantes que vamos a tener en el curso. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Primero hicimos que la función fuera abstracta para que cada uno de los Pokémon tuviera el método. Y luego le hizo override. Y se definió su attack. Entonces, la manera en que se hizo esto fue, voy a split a move break. Ya. Yo soy un Pokémon y estoy atacando al Pokémon B. Entonces, yo soy un Pokémon de fuego. Recordemos, voy a tratar de dejar que solo quede un archivo para que no nos perdamos. Okay. Yo soy un Pokémon de fuego y digo, ok, yo estoy atacando al Pokémon B, que yo no sé qué es el Pokémon B. El Pokémon B puede ser de fuego o puede ser de aire. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es como inverso. ¿Qué hace el método attack? El método attack le avisa al B que le está atacando un fuego, que este es otro método. Entonces ahora B, que es la víctima del ataque, dice, hace B punto te está atacando un fuego, y le dice, ¿quién te está atacando? Este, que es el dis. Y bueno, aquí por ejemplo, si fuera fuego, volveríamos a la misma clase y calcula el daño en función de las reglas que se dan, y calcula el nuevo HP y le setea el HP a la persona, porque recordemos que quien utiliza el método te está atacando un fuego es alguien de signo fuego, o sea, no de signo fuego, de tipo fuego, ¿ok? Y por ejemplo, ¿qué pasa si fuera un agua? Entonces, si fuera un agua, también tiene que tener el método te está atacando un fuego. Si se fijan es void, porque no devuelve nada. Se calcula el daño en función de lo que dicen las reglas, se calcula el nuevo HP y se setea. Y se setea a sí mismo, porque este es el Pokémon que utiliza este método, es el que está siendo atacado, y de acá nosotros le damos el atacante, de manera que le podamos sacar sus puntos de ataque y se puede ejecutar el cambio de los puntos de vida. Y ahora sí, ¿qué pasa si es que soy un Pokémon de agua y estoy agarrándome a cuchillazos con un Pokémon de fuego? Bueno, entonces ahora el mensaje es, te está atacando un agua. Entonces ahora el Pokémon que sea, que reciba el ataque, dice, hey, me están llamando este método, de te está atacando un agua, que recibe al atacante. Entonces si fuera un agua, llega a este mismo método y aquí está el atacante, entonces al atacante le saca los puntos, calcula el daño, le resta los puntos de vida y le cambia el HP a sí mismo, porque el que utiliza este método, como decía, es la víctima. Y ahora, ¿qué pasa si el que le digo esto fue un fuego? Bueno, lo mismo, la única diferencia es que el ataque cambia de valor. Si se fijan acá es por 3 y acá es por 1, porque las reglas así lo decían. Si es que un agua le pega un fuego, el daño es por 3, y si un agua le pega un agua, el ataque es el mismo que los puntos de ataque. Y lo mismo, calcula los nuevos puntos de vida y los setea. Esto se llama Double Dispatch, que tiene que ver con hacer que estos flujos de ataque, por ejemplo, pero no solo funcionan cuando métodos de ataque, sino que para distintas cosas, cuando tengo que saber de qué clase es cada elemento, yo no tenga que preguntarle qué clase es, sino que cada clase sabe qué tiene que hacer.
Y si se fijan aquí en ningún momento le preguntamos, como, hey, ¿tú quién eres? Les puse como un extra, eh, un archivo de test. Sé que el profe uno lo pasa y lo va a pasar después. Y vamos a ver que es muy importante que se testee bien. Em, Así que lo dejo acá para que lo revisen. Aquí simplemente como que creo las variables que voy a utilizar. Aquí las seteo, así como por ejemplo Bullpix se va a llamar Bullpix, va a tener 100 puntos de vida. Aquí testeo su constructor. Aquí testeo el constructor de fuego, el constructor del agua y aquí testeo dormir. Dejé comentarios como explicativos para que vean cómo funciona. Para correrlo, quizás si es que descargan el archivo no van a tener instalado eh, este módulo, entonces ustedes simplemente ponen como el mouse arriba y le ponen instalar. Eh, Aquí le puse un mensaje. Importante que si es que van a, por ejemplo, si ponen acá en test primero y lo importan, puede que les importe como el or.unit.test. El que tienen que importar de momento es este, ¿ok? Y bueno, aquí cada vez que ven, por ejemplo, el before each es de, antes de cada test, se va a ejecutar esto, se va a crear esto, y cuando vean un arroba test es porque es un test, y para correrlos simplemente hacen run. Y si quieren correrlos todos, pues corren la clase completa, pero no sé qué pasó. Ah, aquí tuvimos un problemita por... ah, es un ejemplo anterior que habíamos hecho. Ok, este paréntesis estaba además. Y ahí podemos correr el test sin problema. Como tengo todos en el mismo archivo, si hay un error, como que se muere. Así que ahora está corriendo. Y, y por eso falló, pero era por algo en otra parte. Entonces aquí ven, es maravilloso cuando todos corren, pero al principio no van a correr todo y de hecho esa es la mejor manera de ir como arreglando el código. Y bueno, eh, thank you for coming, aunque el aux lo hice solita, pero ups, esto está mal escrito. Como les digo siempre, cualquier duda háganla con confianza, espero les haya servido el aux. Me pueden escribir a Telegram si lo necesitan, también por Discord. Y mucho éxito, el viernes se viene la mini tarea, ya están arriba el calendario y las fechas. Em, Eso, mucho éxito y eso, escríbanos cualquier cosa, en verdad. Si no les podemos responder, no les vamos a responder, pero si tienen en verdad una duda, pregunten con confianza y vamos a ver si es que les podemos responder o no, o lo que sea, ¿ok? Así que eso, que esté muy bien.